Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. Un día intenso periodísticamente a raíz de la declaración indagatoria del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Vamos a hablar de este tema hoy. Vamos a presentar primero al equipo que nos acompaña con una invitada especial en la mesa, que es Natalia Aguiar, de Radio América y CN23. Martín Canenguiser, del diario La Nación. Sebastián Abrevaya, del diario Página 12. Pablo de León, del diario Clarín. Y finalmente Carlos Romero, del diario Tiempo Argentino, el equipo de periodistas más plural de la televisión argentina. Y ahora, como siempre, vamos a presentar a la invitada de hoy. Ella es Diana Conti. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Y la presentamos, como es habitual, con las placas. Es diputada nacional por el Frente para la Victoria. Nació en Buenos Aires. Bueno, esto no sé si es una infidencia. Diputada, dicen su edad, yo no lo voy a decir. Signo Aries. En 1997 fue diputada bonaerense por el Frepaso. En el 2003, senadora por la Alianza UCR-Frepaso. Por su trabajo en derechos humanos y cuestiones de género, fue funcionaria en los gobiernos de la Rúa y Duhalde. Desde 2005 es diputada nacional kirchnerista con 2 reelecciones. Enfática defensora de Amado Boudou, dijo: no tengo dudas de su inocencia. Bueno, nos da el pie justo para empezar. ¿Es una defensa política o es una defensa judicial? No, yo no soy la defensora judicial de Amado, soy abogada penalista, pero él tiene sus defensores. Es una defensa política, es una fe en la buena actuación de Amado Boudou como ministro de Economía, como vicepresidente, que no ha transgredido el Código Penal, que ha venido siendo pasible de lo que yo llamo fusilamiento mediático, y lo pongo en cabeza de 2 medios, no de los periodistas, sino las empresas mediáticas, Clarín y Nación. Y me parece que hoy llegó el día donde el vicepresidente, que añoraba poder declarar en sede judicial, ha empezado seguramente a explicarle al fiscal, al juez, al secretario del juzgado, cada una de las cuestiones, contradiciendo lo que el juez en el llamado indagatoria intentó plasmar con un relato de más de 4 páginas, y muy poquitos renglones acerca de las pruebas en las que basaba ese relato. Bien, hay que decir que el vicepresidente anunció que va a poner en su página de Facebook la declaración de hoy, y estamos esperando que así lo haga para poder... Sí, se suponía que iba a ser alrededor de las 10 de la noche. Ahí desde el control nos van a anunciar cuando finalmente se haga, porque este es el acta que se elaboró durante la declaración indagatoria de hoy, que duró más de 5 horas y que fue discutida, luego determinada formalmente la declaración indagatoria por la propia defensa de Amado Boudou. Pero vamos a darle pie a nuestros panelistas para que comiencen con sus preguntas. Arrancamos por Natalia Aguiar, que hoy tuvo un día de trabajo muy fuerte. Arrancó muy tempranito, así que le agradecemos mucho que esté acá con nosotros, porque sabemos que arrancó a las 6 de la mañana. Tu pregunta, Natalia. Doctora, buenas noches. Bueno, quería preguntarle cómo lo vio, cómo analiza la jornada de hoy. Llegó exultante el vicepresidente Amado Boudou, y cómo analiza su salida, cómo cree que pudo hacer su defensa frente a la acusación tanto del juez Ariel Lijo como del fiscal Jorge Dilelo. No pudo ser televisada, así que no vimos en vivo y en directo ese acto judicial, que hubiera sido interesante que toda la opinión pública, toda la ciudadanía pudiera haberlo visto, porque no está prohibido, no hay óbice constitucional, pero por supuesto era facultad discrecional del juez autorizarlo o no, no lo autorizó, no autorizó tampoco a que hubiera cámaras, con lo cual no puedo contestar demasiado a esa pregunta. Me parece que me pareció bueno que el vicepresidente lo empiece diciendo: yo soy el centro, evidentemente, en esa causa, y yo entonces tengo la verdad, y es esa verdad jurídica, técnica y política que él supongo que va a ir dando a la justicia, que es donde corresponde, dado el escarnio al que ha venido siendo sometido, y que empezó hoy y que continuará cada vez que él lo crea necesario, porque digamos que tenemos, respecto a los abogados,
yo soy abogada penalista, me parece que tiene un cliente insubordinado, ¿no? Que no se ata demasiado, cumple con la ley, se ata a lo que le dicen respecto de la ley, pero que no adelanta lo que él va a hacer de su acto de defensa propiamente dicho, que es las indagatorias. ¿Qué hubiera cambiado si efectivamente se televisaba la declaración de... Bueno, primero que ya sabríamos lo que ocurrió en esas largas horas, tendríamos elementos para opinar al respecto y todavía no lo podemos. Y aparte hubiéramos visto, a ver, en una indagatoria, bueno, en una declaración testimonial también, los jueces, el fiscal, tenés una inmediatez tal con la persona a la que estás interrogando o la que estás escuchando, que no solo es lo que dice, sino también es su gestualidad, su mirada, si se pone nervioso o no. Todo eso, bueno, la oralidad del procedimiento penal tiene como ventaja estas cuestiones. Nosotros todavía tenemos en lo nacional, en lo federal, un código vetusto que no tiene la oralidad completa, tiene una instrucción a cargo de un juez que hace de juez y fiscal, y que entonces permite varias de las cuestiones que nosotros los oficialistas venimos criticando. Hay que decir que el fiscal había dado su consentimiento para que fuera televisada la audiencia de hoy, sin embargo el juez se mantuvo en la negativa. Sí, y lo que yo cuestiono, pero que lo cuestiono desde el punto de que es opinable en derecho este cuestionamiento. No es que yo al cuestionar al hijo digo el hijo es mal juez. Lo que yo cuestiono es que él cita el debido proceso que está en la Constitución Nacional y la igualdad ante la ley. Pero la igualdad ante la ley es en iguales condiciones, con lo cual, si él hubiera establecido en este proceso la regla, si el imputado lo pide, yo permito la publicidad instantánea del acto, y eso fuera para todos los imputados que lo pidieran, no hay violación de la igualdad ante la ley. Bien. Seguimos con Martín Canenguiser. Diputada, el ministro Kicillof dijo ayer en un reportaje que se le buscaba hacer un daño al país a través y al gobierno también a través del caso contra Amado Boudou. ¿Qué daño le puede hacer al país un vicepresidente procesado? ¿Es una cuestión contra el país o es una cuestión contra el vicepresidente? No, son las dos cosas. En primer lugar, que es un vicepresidente que, como vicepresidente de un gobierno que integra con Cristina Fernández de Kirchner, como ministro de Economía, tanto en la época de Néstor Kirchner y cuando él fue ministro de Economía, han sido 11 años donde hemos peleado y el gobierno ha contrapuesto el poder político y popular al poder concentrado de las corporaciones. O sea que ha intentado gobernar representando al pueblo y no intereses particulares. Por lo tanto, cuando yo digo del diario La Nación y del diario Clarín, digo que esas dos empresas concentradas en lo mediático han sido tocadas en sus intereses. Y ahí puede haber un interés particular en dañar a Amado Boudou y elípticamente dañar al gobierno de Cristina Kirchner para desgastarla lo máximo posible. Ese es el pensamiento de todo el oficialismo. Pero si él fuera efectivamente culpable, si se demostrara en algún momento... No, que nosotros sabemos que no lo es. ¿Cuál sería...? Es que no usted se está adelantando, usted sabe entonces más que todos los jueces y los fiscales. Bueno, que yo soy legisladora, nosotros hicimos una ley expropiando a la Compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima, que es el nombre societario de la ex Chicone. Dispusimos en esa ley de expropiación que las máquinas de la imprenta, que eran un bien fundamental, pasaran a la Casa de la Moneda, que la estabilidad laboral de los empleados se respetara a rajatabla y también pasaran a ser empleados de la Casa de la Moneda. Lo hicimos para recuperar la soberanía en la impresión de billetes, que hasta por muchos años el gobierno debió tercerizar esa tarea, como otras, y nosotros sabemos perfectamente, al analizar ese proyecto de ley, que fue posterior, el primer proyecto de ley fue de juez, y luego hubo proyectos en igual sentido de casi todos los bloques de la oposición, cambiaron de opinión cuando mandó el Ejecutivo su propio proyecto,
Y esa empresa no pertenecía a Amado Vudú. Y la hipótesis fáctica que se intenta meter en la casa de todos los argentinos es que Amado Vudú se quiso apropiar o se apropió de la imprenta de los Chicones. Pero Y nosotros sabemos que eso no existió. No se sabe a quién pertenecía, de hecho. La empresa estaba en quiebra, pertenecía a los Chicones, Al sobre momento de ser todo el expropiado. yerno de los Chicones, uno de los Chicones muere, sobre todo el yerno de los Chicones denodadamente buscó que alguien lo vinculara con Amado Vudú, lo buscó el yerno de los Chicones, no lo buscó el vicepresidente. El vicepresidente, siendo ministro de Economía, ante un requerimiento de la AFIP, que estaba a su vez ante un requerimiento de los Chicones, de que se le provea de un plan de pagos para pagar su deuda impositiva, que era la mayor deuda que tenía la empresa, y por eso estaba actuando el juez de la quiebra, Cosentino, que además le alquiló la imprenta a Volt, la otra empresa de las dos que hay grandes en esa especialidad, son hasta ahora, que es la Casa de la Moneda también, eran las dos únicas con capacidad técnica para imprimir billetes y otras cuestiones atinentes al juego y a otro tipo de, bueno, del trabajo que ellos hacen. Fueron ellos los que buscaron acercarse. Bueno, y el ministro de Economía, ante el requerimiento de la AFIP, lo que dijo es: siempre que se resguarde al Estado del daño fiscal, el plan de pagos podría otorgarse. Bien. A fin de preservar fuentes de trabajo. Bien. Que es la política del gobierno. Con las preguntas, porque hay muchos detalles sobre los cuales ahondar en un día que es muy importante institucionalmente y periodísticamente. Sebastián Abrevaya. Sí, diputada, la oposición ya en su momento, antes de que sucediera la indagatoria, pidió que Vudú se tomara licencia o presentara su renuncia. Se está evaluando la posibilidad de un juicio político impulsado por la oposición. ¿Usted cree, como se deslizó en algún momento, que si es procesado finalmente debe cambiar su situación, debe pedir licencia o debe continuar en el cargo cumpliendo con sus funciones? Yo creo que no importa mucho lo que yo crea. Yo soy diputada nacional. En estos 30 años de democracia, recordemos que al inicio de la democracia un funcionario no podía ni siquiera ser indagado por un juez. Había inmunidad no solo de arresto, sino inmunidad de ser citado. Se cambió la ley, se hizo una ley de fueros en la que participó Cristina Fernández de Kirchner, y lo que quedó es una inmunidad de arresto, salvo casos de infraganti delito, que aunque no lo diga la ley, así debe ser interpretada, porque yo no voy a ver a un funcionario matando a alguien y voy a impedir que sea arrestado. Que funciona más para el caso de los legisladores, porque un vicepresidente no tiene fueros. Por otro lado, el vicepresidente de la Nación, o el jefe de gobierno, Macri, que está procesado, ya está procesado, no solo indagado, son personas elegidas popularmente, con lo cual no están a tiro de un decreto de alguien, como un ministro. Por lo tanto, alguien podrá sugerir pedir licencia, renunciar, pero en realidad la renuncia o el pedido de licencia es un acto personalísimo de ellos como funcionarios electos popularmente. Bien, Macri puede seguir entonces a su cargo aún estando procesado en una causa como lo involucra, que también es muy importante. La realidad lo demuestra. ¿Pero su opinión? Sí, yo creo, bueno, si la ley es esa, el consenso de los representantes del pueblo y de los senadores de la nación, hasta el día de hoy en esta democracia ha sido solo la inmunidad de arresto. No hay ninguna ley que indique que por un procesamiento, porque en realidad lo que priva es el principio de inocencia, ¿no? Nadie es culpable hasta que no lo declare así una sentencia firme. Está claro el punto de vista. Seguimos con Pablo de León. Sí, ¿cómo le va? Usted antes dijo ante una pregunta que este caso intenta perjudicar al gobierno. Sin embargo, no se ve una reacción desde el gobierno muy fuerte en defensa de Amado Vudú. Habla usted, habló Kuhn, que él habla bastante Mariotto, pero después en el resto del elenco kirchnerista no se ve una defensa intensa de Vudú. ¿Por qué le parece que es así? Porque somos absolutamente respetuosos de la actuación judicial y quisimos intervenir lo menos posible. No queremos presionar al juez como lo hace su medio y Nación.
¿No le parece que, yo hago las preguntas por mi parte, no por el medio en el que trabajo, pues soy un trabajador de prensa entonces, nada como más? lo hace el señor Mañeto a través de Clarín, como lo hace TN y como lo hace el diario La Nación. ¿No le parece que, a mí, por lo menos es la visión que yo tengo, que lo que sucede es que Vudú está muy desgastado, entonces perjudica este momento político de Vudú al gobierno nacional? Bueno, eso sería, sí, en una interpretación, digamos, egoísta, donde las carreras políticas fueran carreras individuales, donde la palabra compañero no existiera, donde la lealtad no sería un principio básico de la acción política, podrías dar ese pensamiento. Pero lo que ocurre que en un proyecto colectivo, en cualquier proyecto colectivo, pero en un proyecto colectivo que busca una patria cada vez más soberana, donde las personas puedan vivir y ser felices, el desprestigio de uno o de una persona, el desprestigio momentáneo de una persona que integra ese proyecto no puede ser la vara para dejarlo solo o no alentar su continuidad. Sí, sumo esto que hoy una movilización que hubo no contó con ningún dirigente de importancia y no llegó ni a las 300 personas, lo cual digo, compartido por todos, no solamente por columnistas de mi medio, sino por todos. Yo creo los que ha periodistas sido un ahí. hecho simbólico de apoyo, pero obviamente la dirigencia más importante no vamos a ir a presionar a Comodoro Pi a nadie que habite ese edificio. Pero pensando justamente en función de lo que usted está diciendo, ¿no? Y hablando en un terreno meramente hipotético, uno se plantea un escenario donde usted dice no queremos ser egoístas, la política no es un hecho individual, es un hecho colectivo. ¿No podrían hacer de él, o el mismo la presidenta podría pedirle que justamente para no complicar el colectivo del kirchnerismo en este momento, a menos de un año y medio de las próximas elecciones, donde la presidenta tiene que decidir si va a apoyar o no a un futuro candidato, si va a construir a un candidato desde su lugar, ¿no podría plantearse la posibilidad de decir, nos convendría, Amado, que des un paso al costado? Sí, lo que ocurre es que yo te digo que en calidad de estadista, de dirigente, me siento muy lejos, por debajo de la altura de que mostró Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto, cuestiones de mérito, oportunidad, o decisiones políticas de esa y de toda envergadura, yo no soy quien para opinar. Bien, quiero decir, diputada, un poco de resguardo de Pablo de León, que los periodistas que integramos el programa hacemos preguntas en función de nuestros propios, digamos, convencimientos respecto de un tema y no por los medios en los cuales trabajamos, digamos, porque es un planteo básico de este programa Conferencia de Prensa para que quede claro y que no confundamos de alguna manera los roles, ¿no es cierto? Dicho esto... Bueno, pero entonces no lo hubieran presentado, porque fueron presentados como periodistas de esos medios. Pero no son... Porque cada uno de nosotros trabaja... pero además para que el compañero le lleve a su medio mi opinión, por si no ven este programa. Le llega todo el tiempo a ese medio, bueno, así que no necesita que alguien le lleve. Siempre estamos atentos porque usted no tengo problema. Nos da un montón de elementos. No tengo simplemente, digo, yo no me sentí ni molesto para nada. Yo diferencio mucho al periodista del medio. Bien. Seguimos con Carlos Romero de Tiempo Argentina. Sí, diputada, más allá de este caso puntual, de digamos la causa Chicone, ¿cuál es su opinión, además como abogada penalista, de la actuación del juez Lijo en general? Digamos, ¿cuál es el concepto que usted tiene del Lijo como juez? Bueno, en primer lugar, tuvimos el mejor de los conceptos porque fue en el gobierno de Néstor Kirchner que él fue nombrado juez federal. Y desde mi punto de vista, nada de su actuación me ha hecho cambiar el concepto. Digamos, ¿no tiene críticas para la actuación del Hijo en esta causa puntualmente? No digamos? conozco la causa y creo que cualquier rasgo de parcialidad que podamos advertir, por ejemplo, en el fundamento de la indagatoria, el juez podría llegar a corregirlo. Entonces yo creo que la actuación de un juez no se mide por cada hecho puntual, sino globalmente. Lo que no me gustó, y me parece que fue yo pienso, lo dije siempre, que tanto la Corte como todos los integrantes del Poder Judicial, por más que sea el Poder Judicial, tienen una dimensión política y que esto es lícito, legítimo y así debe ser. Porque la democracia y la república se componen de tres poderes. Por ejemplo,
secretaria de la Cámara del Crimen era yo cuando Alfonsín tuvo que declarar estado de sitio, no me acuerdo si por la toma del Aeroparque o algún hecho complicado. Yo era secretaria de la sala que integraban Zaffaroni, Argibay y no me acuerdo si era el doctor Elber o la doctora Camiña, y las actuaciones judiciales. No existía el fuero federal con tanto rasgo de excepcionalidad como hoy tiene, competencias muy acumuladas, pasó casi de ser excepción a ser normal, era la Cámara del Crimen. Ese tipo de decisiones se hablaban con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Eso es lógico en cualquier país democrático y republicano. Por tanto, cuando el doctor Lijo, el mismo día que la Argentina había se había acercado al Club de París en un memorándum de entendimiento que augura que en breve la Argentina va a poder conveniar con cada país y resolver parte de su deuda, que nos va a permitir reinsertarnos en el mercado internacional del crédito y otras cuestiones, me parece que si él llamó indagatoria al vicepresidente, pero un mes y medio después. Bueno, yo eso lo critico del doctor Lijo, porque él empañó un hecho importante para su patria, que es mi patria y la patria de todos nosotros, con un llamado indagatorio un mes y medio, que por ser del vicepresidente, él sabía que iba a tener una repercusión mediática, como la tuvo empañando un hecho importante. Digo, no solo fue... Eso lo critico. Yo se lo consultaba porque justamente, obviamente como en su defensa, ¿no? El vicepresidente hace mucho hincapié en que justamente los argumentos de la oposición y de algunos medios están en el llamado indagatorio del Lijo, digamos, de forma casi textual en algunos casos, y es la misma lógica deductiva que siguió el juez para considerar que Vudú, bueno, está detrás de toda esta maniobra. Digo, es un poco difícil mantener una crítica en un aspecto y no en el caso del juez, ¿no? Que en los fundamentos de la indagatoria, que es largo, no está prohibido que lo haga, pero es raro que un juez cite todos esos argumentos, es raro, y tan poquita cosa para la prueba. En realidad, ahí también sí fue funcional a el poder mediático, porque varios periodistas, yo estuve recorriendo todos los medios porque asumí este rol muy voluntariamente y lo estoy haciendo con convicción, que es hacer la defensa de Amado Vudú desde el punto de vista político y poder contarle a la gente cómo es un procedimiento penal, porque ahora fueron penalistas y procesalistas todos, los ingenieros, el ingeniero Cobos, todos saben de derecho procesal penal. Creo que fue funcional a los periodistas que sí son incisivos, que son anti-kirchneristas, nos digan, no lo decimos los medios, lo dice un juez. Pero aún así, bueno, yo no soy la imputada, no tengo la vehemencia que me produciría estar injustamente imputada en una causa. Entonces, puede ser que Vudú vea las cosas de una manera y yo la veo un poquito con más frialdad. Y entonces reitero, yo creo que el juez Lijo es un buen juez y para decir que es malo tengo mucho tiempo por delante. Si eventualmente procesara y avanzara con esta causa contra el vicepresidente de la Nación, ¿usted seguiría diciendo lo mismo? De acuerdo a los fundamentos, que quiero ver los fundamentos. ¿Por qué? Al día de hoy yo no veo hipótesis delictiva, no veo qué hecho imputable a Vudú contraviene el Código Penal. No lo veo. Más allá de la defensa que usted dice que encarna respecto de Vudú, ¿no le da para pensar y para reflexionar la gran cantidad de gente vinculada de una o de otra manera al vicepresidente de la Nación que aparece en esta causa con cierto fundamento, interviniendo en el caso Chicone, No. en la negociación de la transferencia de la empresa? No, para nada. ¿Por qué no? Para nada, porque si por ejemplo ahora viniera acá un grupo que me pidiera que intervenga en una empresa que ha sido tomada, un tema en el que yo no quisiera participar, yo le diría, si voy a la salida y estoy con un asistente mío, que hablen con mi asistente y yo sigo caminando y me voy. Porque yo misma, digamos, que soy solamente diputada,
a veces no me encargo directamente de todos mis asuntos y cuestiones, y delego. Y no le estoy preguntando en quién delego, qué hace con eso. Entonces me parece que sí, fue mi ministro de Economía. Puede ser que haya delegado en un socio o en alguien y que, bueno, ahí haya habido blanqueo, porque vos te referís a eso. Claro. Quién alquiló, quién pagó las expensas, quién pagaba la línea telefónica, quién vivía. No, para mí no es... O sea, todo eso pudo haber pasado. No es suficiente sin para tener conocimiento. una sospecha. Para decir, a ver, Vudú conoce a Van der Brule, afirma el juez. Bueno, va a tener que escribir otra cosa porque no... si lo infiere de eso, no es prueba suficiente. Y digamos que la sana crítica de un juez no le permite decir cualquier cosa. Bien, estamos en ronda libre de preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Sí, diputada, sacándole del caso ¿qué pasa con este choque que hay entre la oposición y el oficialismo, que no se pueden poner de acuerdo para debatir el tema ganancias? Hay una inflación anualizada, el 20, 30, depende quién la mida, digamos, y mientras tanto las centrales obreras, desde la de Caló hasta la de Moyano, están pidiendo alguna reforma. ¿Por qué no hay un debate parlamentario sobre el tema del mínimo no imponible y los otros temas referentes a ganancias? Porque este gobierno, y nosotros somos oficialistas, en este gobierno quien actualiza el mínimo no imponible es el Poder Ejecutivo. Se hace generalmente después de que todas las paritarias estén cerradas. No se hizo nunca por... Pero con la ley de movilidad Parlamento jubilatoria, por ejemplo, se estableció una fórmula para que se haga cada 6 meses mediante esta fórmula, con este índice, y podría hacerse algo similar con ganancias para que no quede... Yo digo, ¿por qué? No es que no hay acuerdo. Nosotros no lo vamos a hacer por ley porque el Ejecutivo lo hace de esa manera. Nosotros somos oficialistas, ya lo sabemos. Pero si el Ejecutivo no lo propone, ¿ustedes no creen que hay una situación objetiva, como están reclamando las centrales gremiales, de necesidad de actualizar el mínimo? Lo que ocurre es que puede estar la situación objetiva para quienes están tributando ganancias y quieren que el mínimo se eleve, pero cada vez que vos tomas una medida así, el panorama como administrador, que eso es el Poder Ejecutivo, tiene que tener claro de esos recursos que no va a obtener del impuesto a las ganancias, a quién se lo va a sacar, porque los recursos el Estado, el gobierno los aplica a sus distintas gestiones. Y en general, cuando la oposición planteó esto, no ha elaborado un plan de sustitución de esa recaudación, o no, tampoco expresa nunca a quién, a qué sector de la ciudadanía le sacaría recursos. Diputada, en el Congreso también está pendiente de tratamiento el tema del Código Civil y Comercial, que se aprobó el año pasado y que tuvo cierta polémica sobre el fin de año, y ya se está acercando la segunda mitad del año. Es un tema complejo tal vez para tratarlo en un año electoral, con lo cual el año que viene sería también medio complicado que se trate. ¿Usted tiene alguna expectativa de que en el corto plazo, en algún momento, se esté tratando el Código Civil y Comercial puntual? Mira, la verdad que yo tenía más expectativa que el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial yo lo daba por un hecho, me parece que hubo mucho trabajo en él, de todos los sectores, de todas las academias, de las cátedras, de las facultades, bueno, de todos, hubo audiencias públicas, sino que yo creía que de acá al 2015 íbamos a poder legislar y sacar el Código Civil y Comercial, el Código Penal, un Código Contencioso Administrativo, el digesto jurídico que por suerte salió, Código Procesal Penal. Me parece que hubo un tal adelantamiento de la contienda electoral que eso impide cualquier posibilidad de trabajo, del trabajo serio que requiere un código. Y ya por el mes en que estamos, ojalá que aunque sea Código Civil y Comercial pudiéramos sacarlo. Vamos a tratar por lo menos de avanzar en una ley que es complementaria del Código Civil y Comercial, que es la fertilización asistida, y que es necesaria y que hay reclamos de que esa ley esté, porque por más que la práctica esté incluida en el plan médico obligatorio,
Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la identidad, bueno, con el material genético, cuánto tiempo se resguarda, qué pasa con el embrión, si son descartables o no. Son temas arduos, pero que hay que dar certezas. Entonces, a lo mejor, bueno, no voy a perder las expectativas de lo que en el segundo semestre tratar por lo menos Código Civil y Comercial, Ley de Fertilización Asistida. Y el Código Penal, porque bueno, ese también llevó mucha expectativa y el Código Penal no lo veo porque, digamos, fue presentado y, digamos, declarado abominable por Sergio Massa. Estamos tratando de reconstruir eso. Está en un proceso el anteproyecto de opinión por parte de las cátedras de todas las universidades, que se le dio 90 días, el Ejecutivo les pidió 90 días. Supongo que ya estará venciendo, pero falta todavía un poquito. Con esa devolución, el Poder Ejecutivo y la comisión redactora van a revisar los que escribieron, o sea que me parece que va a ser un proceso más largo. Diputada, hay en estos momentos en el peronismo varios candidatos que ya manifestaron su voluntad de competir para 2015, ya que la presidenta no tiene reelección. Scioli, Ribarri, Randazzo, Urtubey, Julián Domínguez, etcétera. ¿Usted ya tiene una decisión? Hay candidatos de otros partidos, aunque sepamos que uno de los nuestros va a ganar el de 2015. Bueno, pero usted me imagina que va a votar alguno de estos. No, ese sería un título. No. Nuestra elección va a estar en lo que nosotros creemos que es, pues está bien, los compañeros tienen que hacerse conocer, los que no fueron tan conocidos, en esta competencia que quedó ordenada y que es sin denigrar a otro, porque en el verano había empezado mal la historia. Me parece bien, porque si la conductora es Cristina Fernández de Kirchner, nosotros no podemos degradarnos entre nosotros y achicarle a ella la posibilidad de las elecciones. Vamos a ver en sus caminares y en sus prédicas cómo van adquiriendo adherentes, y de allí resultará... Ahora voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Usted cree que Scioli fue lo suficientemente enfático en su defensa de Vudú? O mejor dicho, que se siente representada en lo que dijo Scioli sobre Vudú? Dijo poco. A mí me parece que tu pregunta conlleva una afirmación de tu parte y prefiero dejarla en tu boca. No me parece tema. No vengo acá para opinar de mis compañeros. ¿Pero no le parece tema lo que Scioli puede decir de Vudú? No me interesa hablar de eso. ¿Y Julián Domínguez qué te pareció? Julián Domínguez, en que la fue defensa. Más enfático. Yo veo, no, ninguno de los candidatos han sido enfáticos. Rossi sí fue enfático. Bueno. Y se definió como un candidato K. Yo no lo uso a Scioli de Puigdemont. Bueno, en algún momento se ha dicho que, no usted, pero ha dicho que Scioli no aguantaba los trapos. ¿Hoy usted lo ve aguantando los trapos al proyecto, a Scioli? Sí. Diputada, semanas atrás estuvo el diputado Kunkel sentado donde está usted y bueno, tuvo conceptos bastante duros hacia Martín Insaurralde, compañero de bloque, por lo menos al día de hoy. ¿El kirchnerismo sigue confiando en Martín Insaurralde? Sí, es un compañero nuestro de bancada que está en nuestro bloque, que ha llevado las banderas de una lista gracias a la cual yo reelegí como diputada y lo hizo con su estilo. ¿Y por qué cree Yo no voy a denigrar a ningún compañero. No es el objetivo de la pregunta. Digo, tiene por que ver lo con... tanto, sí, charlo con él todas las veces, que puedo. Martín se dedica 2 días, está dedicado absolutamente a Lomas, no descuida el municipio del cual él fue intendente. 2 días lo dedica al Congreso y los viernes se los deja para tratar de hacer reuniones. Creo que tiene voluntad de ser gobernador de la provincia. Sabe que tiene un nivel de conocimiento importante, va a aprovechar todo lo que le dé mayor nivel de conocimiento y va a tratar de competir en ese lugar por el Frente para la Victoria. Usted tuvo más suerte que Kunkel, porque lo ve 2 días en el Congreso, Kunkel dijo que no lo ve nunca. Es un problema de Kunkel. Bien. A mí me gustaría reformular la pregunta que le hice antes. Usted dijo que en lugar de Cristina no está en posición de decir si le pediría o no la renuncia a Vudú. Pero si usted estuviera en el lugar de Vudú ante un escenario como este, ¿qué decisión tomaría? No quiero decir eso, son preguntas capciosas de alguna manera. No me interesa opinar eso porque
Me parece que si cada persona hace lo que le parece, es imposible que yo me ponga en el lugar de él. Bueno, de hecho, perdón, trascendió que él había presentado su renuncia y que la presidenta salió a avalarlo. Sí, pero trascendió, a mí no me consta, no creo. Respecto de eso, le quería hacer una pregunta. Él ha dicho todo el tiempo que no va a dar un paso al costado, ¿no? O sea, yo creo que frente a lo que dice personalmente una persona y un trascendido, yo en general valoro, digamos, le doy importancia, mayor veracidad a lo que dice la persona. Le quería preguntar, hoy la Cámara Federal, en relación a todos los que están haciendo el análisis de mis compañeros, en vistas de las elecciones 2015, hoy la Cámara Federal plantea que debería en la causa Chicone ampliarse la información, la investigación, respecto de lo que sería la financiación de lo que fue el levantamiento de la quiebra Chicone. Habla de una especie de ruta de dinero que debería reconstruirse, los 3 camaristas en la misma línea, e incluso piden que intervenga la Auditoría General de la Nación. ¿Usted cree que esto podría afectar a otros funcionarios del gobierno? E incluso hoy en Comodoro Pi se hablaba de que podría afectar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque por trascendidos también o por fuentes judiciales que hoy nos informaban, esto habría sido en su momento una decisión de Néstor Kirchner, ¿no? Esta operación que se llevó de Chicone. Sí, 2 camaristas hicieron un voto conjunto y otro un voto aparte, que en realidad uno es más casuístico, el voto único, pero formaron mayoría los otros 2. Pero sí, en los 3 casos se refieren a los pedidos de indagatoria, no solo sugeridos por la defensa del vicepresidente, sino también por el fiscal. Con lo cual, otro funcionario, creo que lo único es Echegaray. El resto son 2 particulares, ¿no? Es Brito, es un señor Lanuse, que es el vicepresidente de Olfam, puesto, digamos que antes era gerente de Brito, Moneta, bueno, no me voy a acordar todos. Yo creo que sí, que ahí está la cuestión fundamental. Por eso creo que Vudú, entre lo poco que dice a los medios de esto, y también a nosotros, pero lo que dice es la verdad, está en el expediente, solo que el juez por ahora vio solo otra parte. Diputada, bueno, cortito porque tenemos que ir a los textuales. ¿Cómo no? Usted antes elogió, digamos, las posibilidades que le abre al país el acuerdo, el preacuerdo con el Club de París, digamos, falta señalizar con todos los países, y el gobierno lo ha señalado como una gran victoria. La oposición le ha pegado por 2 cuestiones. Uno, porque no se logró una quita, como sí se logró con los bonistas privados, y 2, porque se ha convalidado deuda que viene arrastrada de la dictadura. Sí. Yo quería preguntarle, uno, ¿qué opina de estas acusaciones? Y lo segundo es si no cree que este acuerdo debe pasar por el Congreso. Sí, no creo que sean acusaciones. Me parece, obviamente, que a mí me hubiera gustado que la deuda ilegítima no formara parte de lo que nosotros como país tenemos que seguir adeudando. Pero bueno, ahí está aquí la gran decisión política, ¿no? Te agarrás del no pago de la deuda ilegítima y entonces tenés todos los castigos habidos y por haber, que los economistas los conocen más que yo, pero que los hay en el mundo. No tenés crédito a baja tasa, bueno, te ponen en listas donde quedás vetado para una serie de cuestiones, o adoptás la decisión que fueron de otros gobiernos, y lo que ha sido la comunidad internacional, que dice que Argentina tiene esa deuda y nos hemos ido desendeudando. Con lo cual no creo que sean acusaciones, son posturas diferentes que se dicen, son fáciles de decir cuando uno está en la oposición. Bueno, Néstor y Cristina Kirchner optaron este camino, yo estoy orgullosa de ello. La segunda. Lo segundo tenía que ver con si esto tiene que pasar por el Congreso o no. No, porque me parece que ya en los canjes que el Congreso votó y de qué manera le quedó la potestad al Ejecutivo de ser el que negociaba con estos acreedores. Diputada, le invitamos a repasar los textuales que usted fue diciendo a lo largo de este programa. Usted puede ratificar o rectificar lo que se dijo. A ver, vamos a empezar.
Vudú es víctima de un fusilamiento mediático en Clarín y La Nación. ¿Ratifico o rectifico? Totalmente, ratifico. Bien. No existe posibilidad de que Vudú sea culpable de apropiación de la ex Chicone. Ratifico. Ratifica. Bien. No hay ninguna ley que indique que hay que renunciar o pedir licencia en caso de procesamiento. En un proyecto colectivo no se deja solo a un compañero por un desprestigio momentáneo. Sí. Sí, ratifica. Nada de la actuación del juez Lijo me hace cambiar la buena opinión que teníamos de él al nombrarlo. Ratifica. Solo critico que el llamado a indagatoria empañó el anuncio del acuerdo con el Club de París. Sí. Ratifica. No debatimos ganancias en el Congreso porque ese tema lo decide el gobierno y somos oficialistas. No me gusta que usen a Scioli como punching ball. Insaurralde es un buen compañero del Frente para la Victoria. Esperemos que me retribuyan algo los compañeros. Bueno, usted sabrá después cómo cobrarle. Ustedes ayúdenme. Bueno, le pegamos con la interpretación, todo ratificado. Sí, perfecto. Por la diputada. Bueno, ahora pasamos a la instancia en la cual los compañeros del panel ponen título a esta nota que le hicimos a usted y arrancamos por Natalia Guía. Defensa política de Vudú. Ahí está. Muy bien, nos vamos a tratar el tema de ganancias si la oposición no nos dice cómo financiarlo. Eso, Martín Carenguícer. Sebastián Abrevaya. Sí, creo que el hijo es un buen juez. Es interesante marcar la posición sobre el juez en este momento y ver si eso cambia o no respecto de las decisiones que vaya tomando el juez de acá en adelante. Título con explicación, no se puede quejar. Pablo de León. El mío es casi parecido, pero sin explicación. Lijo es un buen juez, pero fue funcional al poder mediático. Bien. Sí, en mi Carlos. caso también es un textual en línea con la causa Chicone. Nosotros no vamos a presionar al juez. Bien. Todos fueron por la separación de poderes, evidentemente. Somos muy democráticos. La última pregunta que le hacemos es, ¿qué opina del programa? La verdad que me pareció muy interesante. Aparte me hicieron sentir muy importante, porque creo que conferencias de prensa así como yo nunca lo tuve, nunca nadie me da tanta importancia. Y me parece ilustrativo, porque el entrevistado, en este caso yo, me puedo explayar con mayor sinceridad, con mayor tranquilidad, que cuando uno está en esos debates donde, dados con tiempo mediático, no son debates interesantes, porque los tiempos mediáticos no dan para debates profundos. Muy bien. Muchas gracias por venir, le Muchas agradecemos. gracias a ustedes por invitarme. A nuestros compañeros por estar acá. Nos vamos Gracias. despidiendo, dejándolos en manos de Pablo Orsi y 23 a la cancha. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene a las 10 de la noche.